Raquel miró fijamente las pupilas de Lilia y con una mano suave posó su palma sobre el hombro de la niña. Cariño, tu mamá te está escuchando, dijo con voz dulce. Lilia se giró y sus ojos se iluminaron con una chispa de esperanza. Extendió los bracitos y rodeó la mano de su madre con sus manitas pequeñas, como si en ese contacto pudiese verter todas las palabras que nunca había pronunciado. En ese instante, el tiempo pareció desacelerarse, como el sol de la mañana filtrándose a través de cortinas de lino. Los dedos de Raquel temblaron levemente y luego se curvaron con delicadeza alrededor de los de Lilia. Fue un pequeño apretón, pero suficiente para iluminar el mundo entero de la niña. La noticia del primer movimiento de Raquel se esparció rápidamente por todo el hospital, como si fuera fuego. Los doctores corrieron hacia la habitación 304, llevando monitores y equipo para pruebas, pero más que nada había algo que se estaba confirmando: la fe. Durante ese día, Lilia continuó leyendo su cuento del osito. Su voz permanecía igual, pero sus ojos brillaban con una luz nueva, llena de anticipación. Cuando Raquel finalmente abrió los ojos, lo primero que vio fue el cabello oscuro y el rostro redondeado de su hija. Mami, soy yo, susurró Lilia con una voz apenas audible. Raquel no pudo contener una lágrima que rodó lentamente por su mejilla. Aunque aún no podía hablar, su mirada lo decía todo. Lo sé, te escuché. Horas pasaron en un silencio profundo. Los médicos explicaron que era una fase común en el despertar tras un coma, cuando la mente necesita tiempo para reconectarse con el cuerpo. Lilia no hizo preguntas, simplemente se quedó junto a su madre, acariciando suavemente su brazo frágil y cantándole las viejas canciones de cuna que Raquel solía entonar. La habitación se llenó de ese ritmo sagrado y silencioso, donde las palabras no eran necesarias, solo la presencia tierna de una niña que nunca dejó de creer en los milagros. Al principio, Emilia había alcanzado la cámara para documentar el momento, como parte del protocolo médico estándar. Pero al ver la mirada de Raquel, débil pero llena de un amor inmenso, bajó la cámara. No todos los momentos hermosos necesitan ser grabados. Algunas memorias están destinadas a guardarse en silencio, donde los corazones laten sin necesidad de luces ni cámaras. Esa tarde, Lily escribió en su diario: Hoy mamá despertó. Sabía que nunca me dejaría sola. Solo necesitaba descansar un poco. Aún no puede hablar, pero su mano está aquí sosteniendo la mía como siempre en la colina Cedro, un lugar que alguna vez fue una última parada en Ahora renace la verdad de que el amor nunca duerme. Cada enfermera que pasaba por la habitación 304 se detenía un instante, no para mirar, sino para sentir la historia que Raquel y Lilia compartían. Su historia no apareció en las noticias. Se difundió en miradas largas, pasos lentos y sonrisas que regresaban tras meses de silencio. La semana siguiente, Raquel comenzó su terapia física. Aunque aún estaba débil, su espíritu se recuperaba más rápido de lo esperado. Lilia asistió a cada sesión, la porrista más pequeña pero valiente de todo el hospital. Emilia, observando desde lejos a madre e hija reír juntas, le dijo a una colega: No solo ayudamos a alguien a sobrevivir, cumplimos la promesa de una niña que nunca dejó que su mamá desapareciera. Eso es lo más hermoso que esta profesión puede ofrecer. Era una fresca mañana de otoño. El sol, todavía tímido, se ocultaba tras un delgado velo de neblina, y la brisa apenas movía las banderas que ondeaban afuera del Aeropuerto Internacional Vallencino. A pesar de la calma, la gente ya comenzaba a congregarse. No se escuchaban anuncios por altavoces ni el sonido de maletas rodando o tacones golpeando el mármol pulido. En cambio, las voces eran bajas, los ojos estaban llenos de expectación y los gestos parecían sostener algo frágil y brillante. Una sección del vestíbulo principal estaba acordonada con listón rojo. Filas ordenadas de sillas rodeaban un pequeño escenario de madera, detrás del cual colgaba un cartel sencillo: En honor a la lealtad, tributo al perro que salvó una vida. Nadie hablaba en voz alta, tal vez porque la historia detrás de esa ceremonia exigía silencio, no por tristeza, sino por respeto a una verdad poderosa. Una verdad que no sacude por su grandeza, sino por su fuerza silenciosa. El oficial Roberto Beto Torres se encontraba detrás del telón, ajustando el cuello desgastado de su uniforme. De reojo miró el pequeño espejo pegado en su casillero, se alisó rápidamente el cabello entrecano y se agachó para abrochar la correa alrededor del cuello de Sombra, su pastor alemán de 7 años. El perro permanecía inmóvil,
con ojos marrones atentos y orejas suavemente echadas hacia atrás, como si captara la gravedad del momento. No estaba cansado, solo entendía que aquello no era una misión, era un reconocimiento. Hoy se trataba de honrarlo a él, Sombra. Beto sabía que a Sombra no le importaban las medallas ni los aplausos. Solo necesitaba saber que había hecho lo correcto. Y esta vez, desde el primer segundo, Sombra no ladró. En su lugar, empujó su cabeza contra la mano de Beto, como hacía después de cada turno. A pesar de todos esos años juntos, Beto seguía maravillándose de cómo Sombra podía entender lo que él nunca decía en voz alta. Lilia estaba sentada en la primera fila junto a su madre, Raquel, que estaba en silla de ruedas. Ese día, Lilia vestía un vestido rosa suave con pequeños estampados florales y sostenía cerca de su pecho un dibujo hecho con crayones. En el papel se veía un campo verde salpicado de flores amarillas, donde una niña, una mujer y un perro estaban juntos bajo un cielo abierto. A lo lejos, un rayo suave de sol se colaba, justo lo suficiente para recordarles que la esperanza seguía existiendo. Lilia se aferró al dibujo sin decir palabra ni mirar alrededor. Sus ojos se mantuvieron fijos en cada persona que se levantaba a hablar. Raquel le puso una mano suavemente en la rodilla y le susurró, «Si no quieres subir, puedo hablar por ti». «No», respondió Lilia con firmeza, «esto lo tengo que decir yo». No era terquedad infantil fingiendo valentía, sino la voz de un alma que había vivido demasiado tiempo en miedo y silencio. Ahora, con la oportunidad de decir la verdad, Lilia sabía que algunas cosas debían ser pronunciadas, porque el silencio también puede ser complicidad. La ceremonia comenzó con un discurso breve y solemne del jefe de seguridad del aeropuerto, que relató el suceso con voz firme y pausada, cuidando cada palabra. No estamos aquí para honrar a un animal, sino para reconocer la lealtad, el instinto protector y el lazo profundo entre humanos y esas criaturas raras que son honestas hasta la médula. Sombra no dudó cuando muchos todavía no creían. Cuando el jefe terminó, los aplausos fueron contenidos pero duraderos, llenos de respeto. Entonces Beto subió al estrado sin discurso. Hizo una leve reverencia y pronunció una sola palabra. El perro caminó sin correa, se detuvo en el centro del escenario, se sentó y miró al público como entendiendo que no era momento de moverse. Beto abrió una pequeña caja de madera y sacó una insignia pulida. De rodillas, la colocó en el collar de Sombra y le susurró, «Hiciste lo que nadie más se atrevió. No necesitaste que nadie te lo dijera». Retrocedió y con un gesto invitó a Lilia a subir. La niña caminó lentamente con las manos temblorosas sosteniendo su dibujo. Sin mirar al micrófono ni al público, se giró hacia Sombra, se arrodilló y lo abrazó fuerte alrededor del cuello. No necesitabas entender palabras humanas, solo estar ahí. Salvaste a mi mamá, me salvaste a mí, solo por escuchar. Gracias, Sombra, mi amigo que nunca habló pero entendió todo. Sombra echó las orejas hacia atrás y apoyó su cabeza en el hombro de la niña, como sabiendo que ningún agradecimiento sería suficiente. La sala quedó en completo silencio, no por incomodidad, sino por respeto. No hubo aplausos, solo ojos llorosos y una calma que se extendió suavemente, como una onda en una mañana de otoño. Lilia se puso de pie y miró al público por primera vez, sosteniendo sus miradas. No todos los héroes tienen que pelear. Algunos solo tienen que estar ahí, escuchando en silencio para evitar que alguien se derrumbe. Desde ese día, Sombra fue retirado oficialmente del servicio en el aeropuerto y recibió un nuevo rol, perro de terapia comunitaria. 3 veces por semana visitaba escuelas, refugios infantiles y centros de recuperación, sin órdenes ni entrenamientos especiales, solo con su presencia tranquila, recostándose junto a alguien o apoyando la cabeza en sus piernas, como diciendo, no estás solo. Era una tarde lluviosa cuando el oficial Torres pasó por el centro comunitario y vio a Sombra dormido en paz, estirado junto a un niño con autismo que no hablaba. El niño apenas puso una mano sobre el lomo del perro, como si aquel lugar fuera el único seguro en el mundo. ¿Crees que Sombra realmente entiende?, preguntó Beto a Raquel. Ella sonrió con calma y respondió, no lo sé, pero los niños creen que sí. A veces creer es lo único que nos ayuda a sobrevivir. Cada viernes, Raquel y Lilia visitaban el centro. Raquel impartía clases de arte a los niños, mientras Lilia leía cuentos ilustrados a los recién llegados. Sombra siempre se recostaba en un rincón soleado cerca de la ventana, en silencio pero atento a cada niño. En una ocasión, una niña que había perdido a su padre se encerró durante semanas en una esquina del salón.
Cuando Sombra entró, ella se sentó en el suelo y comenzó a dibujar. El dibujo mostraba un perro y una niña acostados juntos bajo un cielo abierto. Al día siguiente, la niña llevó su dibujo a clase y escribió con torpeza: "No hablamos, pero cuando Sombra está cerca, ya no siento miedo". Mientras tanto, en otro lugar, la Fundación Cruz de Esperanza comenzaba a crecer sin ceremonias ni anuncios, solo con el compromiso firme de escuchar voces olvidadas. Raquel, cansada pero determinada, daba clases rodeada de notas precisas en la pizarra, símbolo de la fuerza de quienes sobrevivieron al peor dolor y aún se mantenían firmes. Emilia Ramírez, ahora directora médica, llegó con nuevos informes, compartiendo historias como la de una niña de 9 años que escribió: "No sé quién es mi papá, pero sé que hizo llorar a mi mamá en la despensa". Raquel suspiró, con el corazón encogido, mientras Emilia relataba cómo Sombra había visitado la clase de defensa personal y cómo un niño que no hablaba desde hacía meses sonrió por primera vez al sentir la presencia tranquila del perro. Carmen Morales, inspectora y asesora legal, anunció un avance importante. La fundación sería el primer punto oficial para víctimas dentro del sistema legal del condado. La justicia empezaba a tomar forma no solo en tribunales, sino en los lugares más pequeños, con palabras interrumpidas, ladridos oportunos y miradas que nadie quiso escuchar. Mientras el centro se llenaba de madres jóvenes, mujeres mayores, estudiantes y maestros, un espacio abierto permitió que cada quien compartiera lo que llevaba en el corazón. Lily, sentada en un rincón con su cuaderno de dibujos, escuchaba y observaba a Sombra, quien descansaba con la cabeza sobre sus piernas. En la clase de defensa personal, Beto enseñaba a los niños a decir no, con voz firme, a dar un paso atrás y mantenerse fuertes. Una niña levantó la mano, temerosa. ¿Y si lo digo, pero los adultos no me creen? Beto la miró a los ojos y respondió con certeza: "Lo seguirás diciendo hasta que alguien escuche. No todos entienden a la primera, pero siempre habrá alguien dispuesto a creerte". Esa noche, después de que todos se fueron, Raquel se sentó a escribir su informe diario mientras Lilia le dejaba un nuevo dibujo en la mesa. Era simple, sin colores llamativos, solo una casa con humo saliendo de la chimenea y figuras sin rostro, cada una con un pequeño corazón rojo brillante en el pecho. Debajo, con tinta morada, estaba escrito: "Todavía no tienen palabras, pero poco a poco están encontrando su voz". Afuera, Sombra levantó las orejas y ladró una vez, un sonido sereno y lleno de significado, como diciendo: "Sigo aquí". Las mañanas en Puerto Claro siempre vestían un gris suave, no melancólico, sino lo suficientemente tranquilo como para hacer que la gente bajara el ritmo y escuchara los gorriones entre los arbustos del camino. En la calle Fresno del Sur las tienditas abrían temprano, atrapando el resplandor cálido de luces doradas, mezclado con el aroma a pan tostado y café recién hecho. Sin embargo, al final de la calle, la casa pintada de marfil con escalones de pino era el único lugar sin campanillas de viento ni letreros encendidos. En su puerta verde colgaba una placa modesta: Fundación Cruz de Esperanza, un lugar para escuchar voces olvidadas. Nadie sabía con certeza cuándo empezó a funcionar la fundación. No hubo inauguración con listón ni discursos políticos, solo unas pocas sillas en el porche, una jarra de té helado para servirse y una bandeja de galletas caseras hechas por Lilia. Sombra, el perro, reposaba silencioso al pie de los escalones, con los ojos cerrados suavemente, pero las orejas alertas. Dentro, Raquel se encontraba de pie frente al pizarrón blanco, marcador rojo en mano, rodeando notas escritas con caligrafía precisa bajo la luz ámbar. Su rostro mostraba signos de fatiga, pero también una determinación firme, la de alguien que ha sobrevivido al peor tipo de dolor y aún sigue en pie. La fundación no nació de una simpatía pasajera, sino de noches sin dormir, de preguntas sin respuestas, del pánico abandonado en el silencio, y de un solo ladrido que despertó a un mundo que había decidido mirar hacia otro lado. Fue una rebelión silenciosa por parte de quienes alguna vez fueron forzados a callar. Emilia Ramírez, ahora directora médica, entró cargando un nuevo paquete de reportes que olían a tinta fresca. Ya no usaba bata blanca, pero el bolígrafo detrás de su oreja seguía allí. Colocó los papeles sobre el escritorio y señaló un fragmento en particular. Una niña de 9 años escribió en un espacio en blanco: "No sé quién es mi papá, pero sé que hizo llorar a mi mamá en la despensa". Raquel se detuvo. Sus ojos recorrieron la línea y un suspiro lento escapó de sus labios, como si su corazón se plegara. Emilia continuó:
Ayer, Sombra visitó la clase de defensa personal en la primaria Río Cedro. Un niño que no había hablado en 4 meses sonrió por primera vez cuando Sombra se subió a su regazo. Ni una palabra, solo una mirada y una mano rozando el collar del perro. Raquel miró por la ventana donde Sombra y Lilia jugaban. Un rayo de luz parecía pasar entre ellos, no con fuerza, sino con constancia. Una sonrisa es una señal de regreso, dijo suavemente, y el silencio a veces es un grito de ayuda que nadie oye. Estamos aprendiendo a entender ese lenguaje, poco a poco. Carmen Morales, inspectora y asesora legal de la Fundación, entró cargando su maletín de cuero desgastado y con su mirada aguda de siempre. No saludó con sonrisa, pero su presencia era la garantía mayor. Anunció que la Fundación firmaría un memorándum con la Oficina del Fiscal del Estado para ser el primer punto oficial de entrada para víctimas dentro del sistema legal del condado. Raquel asintió. No solo queremos escuchar, necesitamos permiso para actuar. Nadie puede sanar si la ley les causa miedo. Mirando una foto en la pared donde Lilia posaba junto a Sombra, Carmen dijo en voz baja, a veces una niña de 5 años puede lograr más que toda una sala de juicios. Aquella tarde, la casa de la Fundación Cruz de Esperanza se llenó de gente. Madres jóvenes con sus hijos, mujeres mayores con sus nietas y un grupo de estudiantes de preparatoria guiados por su maestra. Nadie estaba obligado a traer nada, pero todos cargaban algo invisible, un recuerdo demasiado pesado para expresarlo con palabras. La sala se transformó en un espacio abierto, con sillas en círculo. Cada invitado llevaba una etiqueta con su nombre, escrita a mano. Nadie fue forzado a hablar, pero cada palabra compartida fue escuchada con oídos libres de juicio. Lilia se sentó en un rincón con su cuaderno de dibujos en el regazo, mirando de vez en cuando a Sombra, que descansaba con la cabeza sobre sus piernas. Un niño de cabello muy claro se le acercó y le susurró, mi mamá me contó lo de la maleta. Fue este perrito el que salvó a alguien. Lilia levantó la vista, con los ojos fijos en el niño. No fue porque Sombra fuera más fuerte que los demás, sino porque él no miró hacia otro lado. Ladró cuando todos eligieron guardar silencio. En el pequeño salón de clases, en la parte trasera, el oficial retirado Roberto Beto Torres dirigía el primer grupo de defensa personal para niños. No se trataba solo de golpes o llaves, sino de aprender a decir no con voz firme, de saber dar un paso atrás y mantenerse firme. Una niña de 8 años levantó la mano y preguntó, ¿y si lo digo, pero los adultos no me creen? Beto se sentó a su nivel, cara a cara, y le respondió con calma. Entonces sigues diciendo una y otra vez hasta que alguien escuche. No todos entienden a la primera, pero siempre habrá alguien dispuesto a creerte. No dejes que el silencio de otros te haga dudar de tu verdad. Aquella noche, cuando todos ya se habían ido, Raquel se sentó a redactar el informe diario a mano. Lilia entró y colocó un nuevo dibujo junto a ella. Una casa con humo saliendo de la chimenea, figuras sin rostro alrededor, pero con pequeños corazones rojos brillando en el centro del pecho. Al final, con tinta morada, estaba escrito, todavía no tienen palabras, pero poco a poco están encontrando su voz. Raquel abrazó a su hija con fuerza. Afuera, Sombra alzó la cabeza con las orejas erguidas, como si escuchara algo lejano. Un ladrido profundo resonó desde el porche, no urgente ni alarmante, sino sereno, como diciendo, sigo aquí. Y así, la vida cerraba un ciclo de dolor para abrir un nuevo comienzo, donde las heridas no se olvidan, pero se sanan con aquello que antes se temía, la verdad. La mañana siguiente, el Aeropuerto Internacional Vallencino amaneció cubierto por una fina neblina que se aferraba a los altos paneles de vidrio de la terminal. Las gotas de agua deslizaban silenciosas por los surcos, mezclándose como los viejos recuerdos de un año que ya había pasado. Un año suficiente para que las estaciones cambiaran, para que el cabello de una niña creciera y para que el rostro de una madre se endureciera, mostrando nuevas líneas marcadas por la experiencia. En el punto de control de seguridad, una pequeña sección había sido acordonada. Esta vez no había cintas de ceremonia ni reporteros insistentes, solo unas pocas docenas de personas en círculo alrededor de una nueva placa de bronce montada en la pared. A un lado, un florero con flores blancas y un banco sencillo para quien quisiera sentarse y recordar. Raquel Cruz llegó temprano, vistiendo un abrigo gris claro, con el cabello recogido en una coleta baja y sin maquillaje. A su lado caminaba Lilia, ahora con 6 años, sosteniendo un ramo de margaritas blancas envuelto en papel periódico.
Llevaba el mismo vestido tejido color crema que su madre le había hecho el mes anterior, y una pinza en forma de mariposa sujetaba su cabello. La primera persona que vio fue el oficial Roberto Torres. Ya no llevaba uniforme, pero su porte seguía sereno y firme. Sombra, el valiente perro K9, tenía aún los ojos brillantes y las orejas erguidas que se movían al escuchar los pasos de Lilia. La niña no dijo palabra, simplemente se arrodilló y rodeó el cuello del perro con sus brazos. No había prisa. Permanecieron así, dejando que el tiempo fluyera, para que todos pudieran recordar en silencio aquel momento que una vez les apretó el pecho y les hizo contener la respiración. Raquel miró a su hija y le preguntó con suavidad si estaba lista. Lilia dio un paso al frente y colocó cuidadosamente el ramo de flores al pie de la placa de bronce. El público enmudeció. Ella se mantuvo erguida, con la espalda recta y los ojos fijos en las palabras recién grabadas. Una voz pequeña puede salvar una vida. Escucha aunque aún no comprendas y no apartes la mirada aunque te sientas impotente. Lilia se giró, quedó quieta, sin inclinarse ni sonreír. En sus ojos había una calma poco común para una niña, una valentía silenciosa nacida del miedo y la verdad. No hice nada grandioso, dijo con voz pareja, aunque temblaba un poco. Solo sabía que si no decía nada, nadie encontraría a mi mamá. Y si todos guardaban silencio, tal vez nadie tendría la oportunidad de salvar a alguien que ama. Los adultos dicen que los niños no saben nada, pero yo sabía que mi mamá no estaba dormida. Sabía que ese hombre no era bueno. Sabía que algo andaba mal, aunque no tuviera un nombre para eso. Respiró profundo. No fui valiente como dicen. Tenía miedo, temblaba, pero hablé. Y hoy estoy aquí no porque gané, sino porque mi mamá sigue viva. Al principio no hubo aplausos. Todos permanecieron en pie, como si temieran que el más mínimo ruido rompiera aquel instante sagrado. Desde la última fila, un par de manos comenzaron a aplaudir. Poco a poco, el aplauso se extendió como olas suaves que acarician la orilla. Era el aplauso de quienes alguna vez tuvieron miedo de hablar y ahora estaban encontrando por fin el sonido de su propia voz. Después de la ceremonia, Raquel, Lilia y Sombra fueron invitados al pequeño salón de descanso del personal del aeropuerto. El espacio era acogedor, con tazas de té humeante y galletas de castaña sobre la mesa. Carmen Morales ya estaba allí, sin muchas palabras, simplemente colocando un sobre blanco delante de ellos. 3 aeropuertos más quieren unirse, comentó Carmen. Desean instalar placas conmemorativas similares, no para abrir heridas, sino para recordar que escuchar es el primer paso hacia la justicia. Raquel, con la mirada puesta en su hija, sintió lentamente. Espero que esto no sea solo simbólico, dijo en voz baja, que no se convierta en algo que olvidemos en una semana. No lo será, respondió Carmen, porque Lilia no es solo un símbolo, es la prueba viva de lo que ocurrió y, sobre todo, de lo que no ocurrió, porque una niña se atrevió a hablar. Roberto Torres sirvió el té con la mano levemente temblorosa por la edad. Reflexionó en voz alta. Antes creía que la justicia venía de los tribunales, de sentencias y veredictos, pero ahora sé que la justicia empieza en los lugares más pequeños. Una palabra interrumpida, un ladrido en el momento justo, o los ojos de una niña a la que nadie quiso escuchar. Sombra seguía echado a los pies de la mesa, con los ojos entrecerrados, pero atento a cada sonido. Esa noche, ya en casa, Lilia se sentó en su escritorio para escribir en su diario, una nueva costumbre que había aprendido gracias a Emilia. No escribió mucho, solo unas líneas. Hoy volví a ese lugar. No fue tan aterrador como recordaba, pero mi corazón latía más rápido al pasar junto al escáner. Mamá me tomó la mano, así que me sentí bien. Y Sombra me miró, así supe que alguien sigue cuidando la verdad. Raquel leyó las palabras sin decir nada, simplemente abrazó fuerte a su hija y la sostuvo así por un largo rato. Afuera, la brisa temprana rozó suavemente la maceta donde Lilia había plantado dientes de león. En el silencio de la noche, un solo ladrido resonó, lento y sereno, como diciendo, sigo aquí. Y así, la vida cerró silenciosamente una temporada de dolor para abrir un nuevo comienzo, donde las heridas no se olvidan, pero se sanan con lo que antes se temía, la verdad. Quizá lo más milagroso no fue el valiente perro K9 ni la sentencia dictada contra el culpable, sino el pequeño gran valor de una niña que se atrevió a hablar. Una sola voz, un dedo tembloroso apuntando hacia una maleta, y fue suficiente para cambiar un destino. Esta historia no trata solo de justicia, sino que es un suave pero profundo recordatorio.
Si estamos dispuestos a escuchar, las cosas más silenciosas pueden contener la fuerza más poderosa. ¿Alguna vez presenciaste algo injusto y dudaste en alzar la voz? ¿Has deseado en tu momento más solitario que alguien realmente te escuchara? Si eres madre, abuela o simplemente una mujer que alguna vez ha protegido a alguien entre sus brazos, tal vez entiendas este sentimiento mejor que nadie. Los días en Puerto Claro seguían vestidos con un gris suave que no era melancólico, sino tranquilo. En la calle Fresno del Sur, las tienditas abrían temprano, atrapando la cálida luz dorada del amanecer mezclada con el aroma del pan tostado y el café recién hecho. Pero en la casa de la Fundación Cruz de Esperanza, el silencio era un espacio lleno de luz y esperanza. Raquel se mantenía firme, dando clases de arte a niños que, como Lilia, habían conocido el miedo y el silencio. Sombra, el perro que lo había escuchado todo sin palabras, descansaba en la esquina soleada, vigilando con sus ojos atentos y su corazón fiel. La fundación creció no solo como un refugio para víctimas, sino como un faro para aquellos que necesitaban aprender a escuchar y a ser escuchados. Las historias calladas comenzaron a salir a la luz, las voces apagadas encontraron fuerza y las heridas empezaron a sanar con el poder de la verdad y el amor. En la escuela primaria Río Cedro, donde Sombra visitaba regularmente, un niño que no había hablado en meses, por fin sonrió y extendió la mano para acariciar el pelaje suave del perro. No hizo falta ninguna palabra, solo una conexión que habló más fuerte que cualquier discurso. El inspector Carmen Morales firmó acuerdos legales que permitieron que la Fundación Cruz de Esperanza fuera un punto de entrada oficial para víctimas en el sistema de apoyo del condado. Esto significaba que la justicia podía empezar a tejerse con la ayuda de quienes estaban dispuestos a escuchar y proteger. Raquel y Lilia, acompañadas siempre por Sombra, continuaron su camino. Cada viernes visitaban el centro compartiendo arte, cuentos y una presencia que enseñaba que incluso en la oscuridad la esperanza puede brotar. En el diario de Lilia las palabras eran pocas, pero el dibujo era claro. Un micrófono, una niña de pie y cientos de personas escuchando. Bajo la imagen, una frase sencilla y poderosa. Nadie es demasiado pequeño para decir lo que está bien. La niña que una vez temió y cayó ahora sabía que su voz tenía peso y que hablar podía salvar vidas. Su valentía abrió puertas que parecían cerradas, rompió silencios que parecían eternos y sembró semillas de coraje en corazones adultos y niños por igual. Cada vez que alguien dudaba, cada vez que el miedo parecía ganar, la historia de Lilia y Sombra recordaba que no estamos solos, que escuchar puede ser un acto heroico, que a veces el acto más valiente es simplemente estar ahí, atentos, dispuestos a creer. En un mundo donde las heridas no siempre se ven, donde las voces a menudo se ahogan en el ruido, esta historia nos invita a bajar la velocidad, a abrir los oídos y el corazón, porque el amor, la verdad y la justicia comienzan cuando alguien se atreve a escuchar en silencio. La vida siguió, con sus retos y sus momentos de paz. Raquel aprendió a respirar de nuevo, a caminar junto a Lilia con la esperanza renovada. Lilia, ahora con la certeza de que su voz importaba, empezó a soñar con un futuro donde nadie más tendría que temer estar callado. Sombra, siempre fiel, siguió siendo el guardián silencioso que enseñó a muchos que escuchar puede ser la forma más profunda de amor y la semilla de todo cambio. Y así, en un rincón del mundo, una niña pequeña demostró que a veces el mundo cambia con un solo ladrido, un solo susurro y un solo acto de valentía.